Esa noche, Danny no intentaba ser un héroe. Simplemente hacía su patrulla habitual, recorriendo el viejo camino forestal a lo largo del bosque de Clearwater, con los limpiaparabrisas apenas logrando controlar la llovizna y la radio emitiendo estática. Nada fuera de lo común. Solo otra tranquila noche de viernes en Mee Haven, hasta que apareció. Un perro dorado estaba parado justo en medio de la carretera. No corría, ni se inmutaba, solo miraba fijamente los faros como si hubiera estado esperando precisamente a que pasara ese coche. Danny frenó bruscamente. Le dio un vuelco el corazón. El perro ladró una vez, luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Pero no sin antes echar una mirada por encima del hombro. Según el protocolo, debería haberse quedado en el vehículo, haber llamado a la policía y haber esperado instrucciones. Pero había algo en la mirada de aquel perro que lo paralizó. No era pánico ni confusión. Era algo que se parecía mucho a una súplica desesperada y decidida. De esas que no surgen por casualidad. Entonces, Danny apagó el motor, abrió la puerta y salió a la lluvia. Esa decisión lo cambió todo. Y te prometo que lo que ese perro le depare después te marcará para siempre. Pero antes de empezar, si este tipo de historia te conmueve, te agradecería muchísimo que le dieras a me gusta y te suscribieras al canal. Significa muchísimo para nosotros. Ahora, acompañemos a Danny en esta aventura. Música. Mee Haven era el típico pueblo pequeño del oeste de Oregón donde no pasaba gran cosa después de las 9. Tenía una población de poco menos de 4.000 habitantes, una calle principal, un restaurante que cerraba los domingos y una extensión de bosque antiguo llamada Clearwater que rodeaba el extremo oriental del pueblo como una silenciosa pared que respiraba. Era el tipo de lugar donde la gente dejaba las puertas sin llave y conocía a sus vecinos por su nombre. La mayoría de las noches, eso era un consuelo. Pero ese viernes de finales de noviembre, con una llovizna fría que caía sobre el valle y la niebla que se abría paso entre los árboles, simplemente se sentía una gran soledad. Daniel Reeves, Danny para todos los que lo conocían, tenía 29 años y llevaba poco más de 3 años como agente de patrulla en el departamento de policía de Mee Haven. Era el tipo de agente que se tomaba su trabajo en serio, pero sin tomarse a sí mismo demasiado en serio. Constante, observador y de naturaleza tranquila, era de los que escuchaban más de lo que hablaban, lo que lo hacía bueno en su trabajo, aunque a veces resultara difícil de descifrar. Esa noche de viernes, iba solo en su patrulla, recorriendo la ruta habitual por el antiguo camino forestal que bordeaba el extremo occidental del bosque de Clearwater. Era un camino que había transitado cientos de veces. Nunca ocurría nada allí. Los árboles permanecían oscuros e inmóviles a ambos lados. Los faros apenas alcanzaban unos 12 metros antes de que la niebla lo cubriera todo. Y el único sonido dentro del coche era el leve murmullo de la radio y el suave ritmo de los limpiaparabrisas contra la llovizna. Llevaba aproximadamente 2 millas recorridas cuando apareció el perro. Salió rápidamente de entre los árboles, cruzó el arcén de grava en pocas zancadas y se plantó justo en medio de la carretera. Danny frenó bruscamente. El coche derrapó ligeramente antes de detenerse. Se le aceleró el pulso. Por un instante, se quedó sentado, con las manos aferradas al volante, mirando fijamente a través del parabrisas al animal iluminado por sus faros. Era un labrador retriever, de pelaje dorado y adulto, con el pelo oscurecido en algunas zonas por la lluvia. Pero lo que llamó la atención de Danny no fue el tamaño del perro ni su repentina aparición. Fue su postura. Completamente inmóvil, con el pecho hacia adelante y los ojos fijos en él a través del cristal. Ni asustado, ni confundido. Parecía, de una manera difícil de explicar, como si hubiera estado esperando. Danny exhaló lentamente y buscó su radio. El procedimiento habitual en una situación así era sencillo: informar de la obstrucción, anotar la ubicación y seguir adelante. Pero antes de que pudiera pulsar el botón del micrófono, el perro ladró. Una sola vez, fuerte y claro. Luego se dio la vuelta y corrió hacia la arboleda, se detuvo al borde de la oscuridad y miró por encima del hombro. El mensaje, si es que se le podía llamar así, era inequívoco. Quería que lo siguiera. Se quedó pensando un momento. Lo sensato, lo que se debía seguir al pie de la letra, era quedarse en el vehículo. Pero había algo en el comportamiento del perro que no le cuadraba. No mostraba energía descontrolada, ni pánico, ni los movimientos erráticos propios de un animal perdido o asustado. Cada acción era deliberada,
con un propósito. Danny había pasado suficiente tiempo con personas en crisis como para reconocer la urgencia cuando la veía. Y lo que estaba viendo ahora se parecía mucho a eso. Dejó la radio, apagó el motor y salió a la lluvia. El perro no esperó mucho. En cuanto las botas de Danny tocaron la grava, se giró y se adentró en el bosque a un ritmo que Danny podía seguir. No corría, pero tampoco iba despacio. Danny encendió su linterna y fue tras él, subiéndose el cuello de la chaqueta para protegerse del frío. El bosque lo envolvió rápidamente. El suelo era blando bajo sus pies. El aire estaba impregnado del penetrante olor a pino y tierra mojada. Mantuvo el pelaje dorado del perro en el borde del haz de luz de su linterna y lo siguió en la oscuridad durante lo que parecieron varios minutos, tal vez más. Luego, los árboles se dispersaron y apareció una estructura al frente. Era una pequeña cabaña, vieja y desgastada, del tipo que parecía haber brotado de la tierra junto a los pinos en lugar de haber sido construida allí por manos humanas. Una sola luz brillaba tenuemente en la ventana. El perro se dirigió directamente a la puerta principal, que estaba ligeramente entreabierta, y entró sin dudarlo. Danny lo siguió. Dentro, la cabaña era cálida y estaba abarrotada con los recuerdos acumulados de una larga vida. Estanterías llenas de libros, mapas dibujados a mano clavados en las paredes, una estufa de leña aún encendida en un rincón. Pero nada de eso le quedó claro, porque en el momento en que Danny cruzó la puerta, sus ojos se fijaron en el suelo de la cocina. Allí yacía un hombre, boca arriba, completamente inmóvil. Era anciano, tal vez de unos 70 y tantos años, con el pelo blanco y las manos curtidas por el trabajo al aire libre durante décadas. Sus labios habían adquirido un tono grisáceo, y su respiración, cuando Danny se arrodilló a su lado y le presionó el cuello con 2 dedos, era débil e irregular. Danny no lo dudó. Sacó su teléfono y llamó a la central, hablando con el tono claro y sereno que le habían inculcado durante su entrenamiento, incluso cuando su corazón latía con fuerza. Informó de la ubicación y el estado del hombre, y solicitó servicios médicos de emergencia de inmediato. Mientras esperaba, permaneció sentado junto al anciano, controlando su pulso y hablándole en voz baja, aunque no había indicios de que el hombre pudiera oírle. El perro se acomodó cerca, con la barbilla apoyada en el hombro del hombre, alternando la mirada entre su dueño y Danny con una atención serena y tranquila. Pasaría algún tiempo antes de que Danny supiera el nombre del hombre. Walter Hans, de 74 años, un ingeniero hidráulico jubilado que había vivido solo en esa cabaña durante casi una década. Pero incluso antes de saber nada de eso, sentado en el suelo de la cocina de la casa de un desconocido en medio de una fría noche de Oregón, Danny comprendió una cosa con total claridad. Si el perro no hubiera salido de entre los árboles en ese momento, Walter Hans no habría sobrevivido hasta la mañana. A kilómetros de distancia, en Portland, en una oficina en un piso alto donde las luces de la ciudad se reflejaban en los cristales empañados por la lluvia, un hombre de traje oscuro terminó una llamada y dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Había recibido un breve informe. Algo sobre el anciano de Midhaven. Algo sobre un incidente. Guardó silencio un momento. Luego le dirigió 2 palabras a la persona sentada frente a él: «Ocúpate de ello». La ambulancia llegó al Hospital General de Midhaven en menos de 12 minutos. Danny la siguió en su patrulla, y para cuando logró pasar por la entrada de urgencias, los paramédicos ya estaban trasladando a Walter en su silla de ruedas a través de las puertas dobles hacia el ala de la UCI. Una enfermera le cerró el paso a Danny en la puerta con una mirada firme pero amable. «Solo se permite el paso a familiares». Él retrocedió y los dejó pasar. Se quedó un rato en la sala de espera, sin estar del todo listo para irse. La sala de urgencias estaba tranquila a esa hora, iluminada con una luz fluorescente tenue que hacía que todo pareciera un poco más grave de lo que realmente era. Un joven residente salió 20 minutos después y le dio a Danny una breve actualización con el lenguaje preciso y cuidadoso que el personal médico utilizaba cuando quería ser honesto sin alarmar. Walter Hans había sufrido un evento cardíaco grave. Su estado era serio, pero estable. Lo habían detectado a tiempo, por poco. 15 minutos más, dijo el médico, y el resultado probablemente habría sido diferente. Danny asintió, le dio las gracias y salió de nuevo por las puertas corredizas de cristal hacia el aire húmedo de la noche. Tenía la intención de subirse a su patrulla y conducir de regreso a la comisaría para presentar su informe. Ese era el plan. En cambio, se detuvo.
Sentado al borde del estacionamiento, justo al lado de la valla baja que delimitaba la entrada del hospital, estaba el perro. Aún mojado por la lluvia, sentado erguido, observaba las puertas principales con una impaciencia que parecía casi deliberada. No había seguido a la ambulancia. De alguna manera, había llegado antes que ella, o lo suficientemente cerca como para estar ya allí cuando Danny llegó. Se quedó mirándolo fijamente durante un buen rato. El perro le devolvió la mirada. Ninguno de los dos se movió. Danny volvió adentro y le dijo a la recepción que estaría en la sala de espera si alguien lo necesitaba. Se quedó esa noche, y luego al día siguiente, y también al otro. Se decía a sí mismo que era porque Walter no tenía ningún familiar registrado, ningún contacto de emergencia, nadie que se preocupara por él. Eso influía en parte. Pero la verdadera razón, si era sincero, era que sentía que toda la situación quedaba inconclusa. El perro esperaba afuera todos los días en el mismo lugar, paciente e inmóvil como una piedra. Danny le traía agua en un vaso de papel cada mañana. El perro bebía, lo observaba y se quedaba allí. El primer día completo después del ingreso de Walter, Danny se encontraba en el pasillo cerca del puesto de enfermería cuando vio a un hombre cerca de la entrada de la UCI. Era alto y de hombros anchos, de unos 50 años, vestido con pantalones planchados y una camisa con cuello que desentonaba con una visita al hospital. Hablaba con una de las enfermeras, haciéndole preguntas en voz baja y pausada. La enfermera señaló hacia la UCI. El hombre miró en esa dirección, luego se giró y sus ojos se posaron en Danny, que vestía uniforme. Algo cambió en su expresión, de forma rápida y controlada, y sin decir palabra, le dio las gracias a la enfermera y se dirigió hacia la salida. Danny lo vio marcharse y sintió que se le formaba un pequeño y silencioso nudo en algún lugar del fondo de su mente. El segundo día llegó un visitante diferente. Un hombre de unos 40 y pocos años, de complexión normal, con una chaqueta sencilla y una gorra de béisbol calada hasta las rodillas, se sentó en la sala de espera principal poco después del mediodía. No se registró en recepción. No habló con nadie. Se sentó con un vaso de café de papel y miró su teléfono, y Danny, que ya pasaba parte del día en esa sala de espera, lo observó desde el otro lado con la particular atención de alguien entrenado para detectar lo que no encaja. El hombre se quedó casi 2 horas. No preguntó por ningún paciente, no se acercó a ninguna habitación y, cuando se marchó, lo hizo en silencio y sin prisas, como la gente que se va cuando no quiere que la recuerden. Al tercer día, Danny ya había empezado a tomar notas informales. No tenía ningún caso, al menos no oficialmente. Walter no había presentado ninguna queja y, para todos en el departamento, Danny había respondido a una llamada de emergencia médica, había cumplido con su deber y el asunto estaba cerrado. Pero esa mañana Danny fue a ver a la administradora del hospital y le hizo una pregunta directa. ¿Se había registrado alguna actividad inusual en las cámaras del pasillo cerca de la UCI en las últimas 72 horas? La administradora, una mujer práctica que llevaba más de 20 años trabajando en el Hospital General de Milaven, mostró las grabaciones sin mayores objeciones. Lo que reveló fue lo siguiente. A las 2:14 de la madrugada de la tercera noche, una figura se movió por el pasillo fuera de la habitación de Walter, sin prisa, con la cabeza girada en dirección opuesta a la cámara. La figura se detuvo frente a la puerta de Walter durante varios segundos, luego continuó su camino y desapareció al doblar la esquina. No se registró ninguna visita, ni ninguna enfermera había informado de la presencia de nadie en esa ala a esa hora. Esa tarde, Danny regresó a su patrulla y abrió su computadora portátil. Buscó toda la información que los registros del condado tenían sobre Walter Hans. Lo que encontró cambió por completo la perspectiva. Walter había trabajado durante casi 3 décadas como ingeniero hidráulico para el condado de Milaven, siendo el responsable de inspeccionar y cartografiar todo el sistema de cuencas hidrográficas que atravesaba el bosque de Clearwater, incluida la red de arroyos subterráneos que alimentaban Wolf Creek, y a través de él, una parte importante del suministro de agua subterránea de la ciudad. Era una persona respetada, meticulosa y, según todos los testimonios, completamente normal, como suelen ser las personas competentes y honestas. Y entonces, hace 3 años, se jubiló de forma abrupta y discreta, sin la pequeña ceremonia que el condado solía organizar para los empleados con muchos años de servicio. Danny se percató inmediatamente de la coincidencia de fechas, porque hacía 3 años que NYK Development Corporation había presentado su primera solicitud de permiso para construir una presa de desviación de agua en Wolf Creek.
Reflexionó un momento, luego regresó al hospital y pidió ver las grabaciones de la sala de espera del día anterior, específicamente la sección que mostraba la entrada principal y las sillas cerca de la ventana este. El administrador las mostró sin hacer comentarios. Danny se inclinó hacia adelante. Observó la imagen del hombre con la gorra de béisbol y realizó una búsqueda lenta y minuciosa en los registros públicos y archivos de prensa que se habían acumulado en torno a la solicitud de permiso de NYK. Le llevó casi una hora. Finalmente, la encontró. Una fotografía de una reunión de la Comisión de Planificación del Condado celebrada 8 meses antes. El hombre de la gorra estaba de pie a la izquierda del director ejecutivo de NYK, identificado en el pie de foto como Richard Calewa, el principal asesor legal de la corporación y el abogado que supervisaba personalmente la solicitud de permiso de Wolf Creek. Danny se recostó y miró al techo durante un largo rato. Richard Calewa no tenía ningún motivo para estar en el Hospital General de Millhaven. No tenía ninguna relación con Walter Hans, al menos ninguna que constara en ningún registro público. Y, sin embargo, allí estaba, sentado a 2 sillas de la entrada del pasillo de la UCI, observando y esperando en un hospital donde un ingeniero jubilado del condado yacía inconsciente en una cama. Danny cerró el portátil. El nudo en su cabeza había crecido considerablemente. Walter recibió el alta al 9º día. El médico tratante, un hombre sereno llamado Dr. Ellison, que llevaba más de 15 años ejerciendo en el Hospital General de Millhaven, le dio a Walter una serie de instrucciones claras: reposo, medicación, evitar esfuerzos y citas de seguimiento cada 2 semanas. Walter escuchó todo con la expresión paciente de quien ya ha decidido qué parte seguirá. Firmó los formularios de autorización, se puso la camisa de franela despacio y con cuidado, y apenas dijo nada durante el proceso. Danny había ido a recogerlo sin que se lo pidieran. Parecía lo más lógico, dado que Walter no tenía a nadie más. El viaje de regreso a la cabaña duró unos 20 minutos. Walter iba sentado en el asiento del copiloto con las manos entrelazadas en el regazo, mirando por la ventana el bosque que pasaba. No preguntó por su casa, ni qué había encontrado Danny en los días transcurridos desde la llamada a la ambulancia, ni nada en absoluto. O bien se sentía a gusto en el silencio, o era un experto en él. Danny no presionó. En los últimos 9 días, había aprendido que Walter Hans no era un hombre al que se pudiera presionar. Cuando el coche patrulla giró hacia el camino de grava que conducía a la cabaña, Biscuit, que había viajado en el asiento trasero con la tranquila dignidad de un perro que consideraba los viajes en coche algo rutinario, se puso de pie antes de que el vehículo se detuviera por completo. Danny aparcó y, antes de que pudiera abrir la puerta, Biscuit se coló por la rendija y se dirigió directamente a la entrada de la cabaña. La puerta estaba cerrada, pero no del todo asegurada. El perro la abrió con el hocico y entró. Siguieron 2 segundos de silencio. Luego comenzaron los ladridos, bajos, urgentes y continuos. Danny salió del coche y cruzó la puerta en un instante. Walter lo siguió de cerca, moviéndose con cuidado pero sin dudar. El interior de la cabaña había sido desmantelado con meticulosidad. Todos los cajones habían sido sacados y volcados, y su contenido esparcido por el suelo. Los estantes que habían guardado los libros y mapas de Walter estaban vacíos, y los objetos amontonados. 2 tablones del suelo cerca de la cocina habían sido arrancados, y la madera estaba astillada en los bordes. Una sección de la pared cerca de la chimenea había sido abierta, el yeso derribado dejando al descubierto el hueco que había detrás. Quienquiera que lo hubiera hecho no había sido descuidado ni había actuado con pánico. Había trabajado con concentración, recorriendo el espacio con un patrón deliberado, buscando algo específico. El desorden era total, pero no sin sentido. Eso, pensó Danny, era casi más inquietante que si simplemente hubieran saqueado la casa. Walter permanecía de pie en el centro de la habitación, absorbiendo todo en silencio. Sus manos, que colgaban a sus costados, habían comenzado a temblar, y Danny, observándolo atentamente, reconoció que el temblor no tenía nada que ver con su recuperación. Era ira, una ira silenciosa, profunda y contenida desde hacía tiempo, de esas que no estallan, sino que simplemente crecen de forma constante, como el agua. Walter miró a su alrededor durante un largo rato y luego dijo, con una voz tan tranquila que casi parecía inexpresiva: «No lo encontraron». Hizo una pausa. «Porque nunca lo guardé aquí». Danny esperó. Intuía que este era el momento en que empujar cerraría la puerta y la paciencia la abriría.
Biscuit había dejado de ladrar y ahora estaba sentado junto a Walter, pegado a su pierna. Walter miró brevemente al perro, luego sacó una de las sillas de la cocina que se había caído, la enderezó y se sentó con la deliberada atención de quien cuida de su propio cuerpo. Danny se sentó frente a él, en el borde de la mesa de centro volcada, y no dijo nada. Walter comenzó a hablar. Hace 3 años, NYK Development Corporation se había acercado al condado con una propuesta para construir una presa de desviación de agua en Wolf Creek, el principal arroyo superficial que atraviesa la sección oriental del bosque de Clearwater. Como parte del proceso de obtención de permisos, encargaron un estudio hidráulico y geológico formal, y el condado, siguiendo el procedimiento habitual, se lo asignó a Walter. Había realizado docenas de estudios a lo largo de su carrera. Abordó este de la misma manera que todos los demás, con cuidado, minuciosidad y sin ninguna expectativa particular sobre lo que encontraría. Lo que descubrió lo cambió todo. Los datos geológicos que NYK había presentado con su solicitud de permiso habían sido alterados. Se habían modificado mediciones clave, se habían revisado las cifras de permeabilidad del suelo y el nivel freático se había cartografiado a una profundidad que no coincidía con lo que los propios instrumentos de Walter habían registrado sobre el terreno. La discrepancia no era un error de redondeo ni una diferencia metodológica. Era una falsificación deliberada. Si la represa se construyera según los datos presentados por NYK, interrumpiría la principal zona de recarga subterránea de toda la cuenca de Wolf Creek. La misma cuenca que abastece de agua subterránea a aproximadamente 4.000 hogares en Millhaven y sus alrededores. Según Walter, los propios documentos internos de NYK confirmaban que sus ingenieros habían identificado el problema. Simplemente decidieron seguir adelante de todos modos. Danny preguntó cómo había conseguido documentos internos de NYK. Walter respondió sin dar demasiados detalles. Un antiguo empleado de la corporación, alguien con conciencia y con los conocimientos técnicos suficientes para comprender el significado de los datos de la encuesta, se había puesto en contacto con él a través de un conocido común y le había facilitado una serie de correos electrónicos. Dicho empleado ya no trabajaba en el estado. Walter nunca había compartido el nombre de esa persona con nadie y no tenía intención de hacerlo ahora. Danny lo aceptó y siguió adelante. Había tomado el informe original del estudio, sus notas de campo, los mapas geológicos corregidos y los correos electrónicos reenviados, y los había guardado en una vieja caja de hojalata, de las que se usaban hace décadas para guardar recibos de queroseno y escrituras de propiedad, robusta y sin nada de particular. Tenía previsto llevar todo a la Comisión de Planificación del Condado y, si fuera necesario, a la Fiscalía Estatal. Pero antes de que pudiera actuar, recibió la visita de 2 hombres desconocidos que llamaron a su puerta una tarde y le hablaron con el tono mesurado y razonable de quienes dominaban el arte de disfrazar las amenazas con consejos amistosos. Después de eso, no acudió a la comisión. En cambio, se retiró discretamente, se adentró aún más en el bosque y vivió con el peso de lo que sabía. Se había dicho a sí mismo que estaba esperando el momento oportuno. Danny sospechó, por la expresión del anciano al decirlo, que Walter sabía que esa explicación nunca lo había convencido del todo, ni siquiera él mismo. Danny dejó pasar un momento y luego formuló la pregunta que había estado presente desde que Walter comenzó a hablar: ¿dónde estaba ahora la caja de hojalata? Walter no respondió de inmediato. Miró a Biscuit. El perro alzó la cabeza, sostuvo la mirada de Walter por un instante, luego se puso de pie, salió por la puerta trasera abierta de la cabaña y cruzó el pequeño patio hacia la arboleda. En el borde del jardín, donde el pino más viejo de la propiedad se alzaba con un tronco de casi 1 metro de diámetro, Biscuit se detuvo y comenzó a cavar. No con frenesí, sino con la misma energía serena y decidida que caracterizaba todo lo que hacía el perro. Sus patas trabajaban la tierra blanda con un ritmo constante, removiéndola en pequeños ahuecamientos. A unos 20 centímetros de profundidad, el sonido cambió. Un contacto sordo y plano. Metal contra tierra compactada. Danny se agachó junto al agujero y apartó la tierra restante con la mano. La caja de hojalata seguía allí, sellada con una tira de cinta aislante alrededor de la junta, tal como Walter la había dejado. Miró al perro, luego a Walter, que los había seguido y estaba de pie a unos metros con los brazos cruzados. «Me vio enterrarlo», dijo Walter simplemente. «Eso fue unas 2 semanas antes de que me desmayara». Miró a Biscuit con una expresión que probablemente revelaba más de lo que pretendía.
Supongo que decidió que valía la pena guardar esa información. Danny se quedó de pie con la caja en las manos y sintió como todo el peso de lo que se había estado gestando durante los últimos 9 días se asentaba a su alrededor. Danny pasó la mayor parte de aquella tarde en la mesa de la cocina de Walter, revisando el contenido de la lata con la concentración metódica de quien entiende que el valor de la evidencia reside enteramente en cómo está documentada. Walter se sentó frente a él, hablando poco, y le rellenaba el café a Danny sin que se lo pidiera. Biscuit yacía en el suelo entre ellos, con la barbilla apoyada en las patas delanteras, siguiendo el movimiento de los papeles con el leve interés de un perro que hubiera decidido que su trabajo esa noche era simplemente estar presente. La caja contenía más de lo que Danny esperaba. Había 12 páginas de notas de campo manuscritas del estudio original de Walter, escritas con la caligrafía precisa y pausada de un hombre que había pasado décadas registrando mediciones de las que dependerían las decisiones de otras personas. Existían 2 versiones del mapa geológico, la que Walter había presentado al condado y una segunda copia que había guardado para sí mismo, con las discrepancias entre sus hallazgos reales y las cifras presentadas por NYK marcadas con tinta roja en los márgenes. Se encontraron 11 correos electrónicos impresos, enviados desde una dirección interna de NYK a una cuenta privada, que analizaban los resultados de la encuesta en un lenguaje que dejaba muy poco margen para la interpretación. Los correos no celebraban la falsificación. La abordaban con el tono sobrio y pragmático de quienes gestionan un problema, lo cual, en cierto modo, era aún peor. Danny fotografió todo con su teléfono, tomó notas escritas de la cadena de custodia y volvió a guardar los originales en la caja. Cuando terminó, ya eran más de las 10. Regresó en coche a la ciudad con la caja bien guardada en el maletero y las copias de seguridad en 2 ubicaciones distintas de su teléfono. El plan era sencillo. Iría a la comisaría por la mañana, informaría al departamento y entregaría los documentos a la Fiscalía del Condado por el procedimiento habitual. Todo estaba en orden, documentado y dentro de sus atribuciones como agente a cargo. Había realizado tareas más complicadas siguiendo el protocolo. Por primera vez en 9 días, sintió que tenía la situación bajo control. Su teléfono sonó a las 10:43. El nombre que aparecía en la pantalla era uno que había visto cientos de veces: el jefe Gary Loomis. Gary Loomis tenía 58 años y había servido en el departamento de policía de Milhaven durante 22 años, los últimos 9 como jefe. Era un hombre corpulento y de presencia firme. El tipo de persona que llenaba una habitación no por su volumen, sino por una autoridad serena que provenía simplemente de haber estado en un lugar durante mucho tiempo. Lo había contratado directamente después de salir de la academia. Había patrullado con él en su primer turno, le había enseñado las rutas de los caminos forestales, le había dicho que tramos de carretera se congelaban primero en noviembre y le había explicado los ritmos particulares de un pueblo pequeño como ningún manual de entrenamiento podría. Danny respetaba a muy pocas personas como respetaba a Gary Loomis. Contestó al segundo timbrazo. La voz del jefe era tranquila y uniforme, como siempre. No hubo preámbulos. «Olvídate de esto, Danny», dijo. «Sea lo que sea que hayas descubierto en casa de los Hans, déjalo pasar. No voy a repetirlo». Danny orilló el coche patrulla y se sentó con el teléfono pegado a la oreja. La línea seguía abierta. Podía oír la respiración del jefe al otro lado de la línea, esperando. «¿Por qué?», dijo Danny. En realidad no era una pregunta. Hubo una pausa, y luego Loomis dijo: «Porque te lo pido». La llamada terminó. Danny permaneció sentado en el coche aparcado durante un buen rato. El motor estaba en marcha, la calefacción expulsaba aire caliente al habitáculo, la carretera que se extendía ante él estaba vacía y oscura. Repasó la conversación lentamente en su mente, analizándola desde diferentes perspectivas, como quien examina algo que encuentra en el suelo antes de decidir si recogerlo. El jefe no le había dado ninguna explicación. No había citado ningún procedimiento, jurisdicción ni motivo operativo legítimo. Simplemente le había dicho a Danny que se detuviera, y el hecho de que no le hubiera explicado el por qué era, en cierto modo, una explicación. A Danny le llevó casi todo el día siguiente confirmar lo que ya empezaba a sospechar. No siguió los canales del departamento para hacerlo, por razones que se habían vuelto obvias. Llamó a un contacto en la oficina del secretario del condado,
una mujer a la que había ayudado 2 años antes con una disputa de propiedad que se había complicado, y le pidió que buscara las declaraciones de accionistas adjuntas a la solicitud de permiso original de NYK. Los documentos eran de dominio público, archivados como parte del proceso de evaluación ambiental. La mayoría de la gente jamás pensaría en consultarlos. Danny los examinó durante unos 4 minutos antes de encontrar lo que buscaba. Entre los inversores silenciosos que figuraban en la lista del proyecto urbanístico Wolf Creek, registrados bajo el nombre de una sociedad holding que requería un paso adicional para su identificación, se encontraba Gary Loomis. La cantidad no era elevada para los estándares corporativos, pero era suficiente. Más que suficiente, pensó Danny, para cubrir 2 años de los gastos médicos recurrentes que conlleva una enfermedad grave. Sabía, porque todo el departamento lo sabía, que la esposa de Loomis, Carol, llevaba 3 años luchando contra el cáncer. Nadie hablaba de ello directamente, pero todos lo sabían de forma implícita, como suele ocurrir en los pueblos pequeños, donde la gente conoce las dificultades de los demás. Danny nunca se había parado a pensar en el precio que eso tenía. Ahora sí que lo estaba pensando. Condujo hasta un aparcamiento junto a Old Mill Road, apagó el motor y se sentó. Había previsto que, si llegaba ese momento, sentiría rabia. Esperó a que llegara la rabia, pero no llegó, no de la forma aguda y esclarecedora que había imaginado. En su lugar, sintió algo más sordo y difícil. El dolor particular de descubrir que una persona a la que había ayudado a comprender gran parte del mundo que le rodeaba había tomado una decisión inexplicable. Loomis no había sido engañado. No había sido coaccionado de ninguna manera, al menos no de forma que Danny pudiera encontrar pruebas. Había analizado una oferta, la había sopesado en función de sus necesidades y había aceptado. Sabía que el proyecto era un error y aún así, aceptó. Y luego pasó 2 años asegurándose de que nadie en Millhaven investigara demasiado a fondo Wolf Creek. Danny pensó en el hombre que se había sentado a su lado en un coche patrulla una fría mañana de noviembre de hacía 3 años y le había dicho que, en esencia, el trabajo consistía en ser la persona con la que la gente podía contar cuando las cosas salían mal. Reflexionó sobre ello durante un buen rato. Biscuit, que había estado en el asiento trasero desde que salieron de la cabaña de Walter, se subió silenciosamente a la consola central y se acomodó en el asiento del copiloto. No emitió ni un sonido. Simplemente apoyó la cabeza en la pierna de Danny y se quedó allí, cálido e inmóvil, con esa particular forma en que los perros ofrecen su presencia sin exigir nada a cambio. Danny lo miró. Puso una mano sobre el lomo del perro, sintió el lento vaivén de su respiración y se detuvo un instante. Luego, extendió la mano hacia adelante y encendió el motor. No condujo hasta la comisaría. En su lugar, se dirigió a la biblioteca pública de la calle Clement, donde utilizó una de las terminales informáticas para escanear el contenido completo de los documentos de Walter y guardarlos en un archivo seguro. Desde la biblioteca, condujo hasta el juzgado del condado y entregó el paquete completo de pruebas, tanto originales como copias digitales, directamente a la Oficina Regional del Fiscal General del Estado de Oregón, dirigido al fiscal supervisor de delitos medioambientales. Ignoró por completo al fiscal del condado. Ignoró por completo al departamento. Escribió una carta de presentación de una página que exponía los hechos en orden cronológico claro, señalaba el conflicto de intereses a nivel local sin dar más detalles y firmaba al final. Esa misma tarde, desde su correo electrónico personal, envió una copia completa de los documentos escaneados a un periodista de investigación del Portland Tribune, cuyo nombre había visto en 3 artículos anteriores sobre corrupción en proyectos urbanísticos en condados rurales de Oregón. No incluyó ningún mensaje más allá de una sola línea. Los documentos hablan por sí solos. A las 6 de la mañana siguiente, antes de que el equipo legal de NYK abriera sus oficinas, la noticia ya estaba en Internet. El artículo se publicó en el Portland Tribune a las 6:14 de la mañana, y para el mediodía ya había sido retomado por 3 medios regionales y difundido tan ampliamente que la Fiscalía General del Estado de Oregón emitió un comunicado oficial antes del final de la jornada laboral. El comunicado fue breve y preciso, como suelen ser los comunicados oficiales, pero su significado era claro. La solicitud de permiso para Wolf Creek estaba en revisión. Toda actividad de construcción relacionada se suspendió a la espera de la investigación, y la oficina había recibido documentación de un agente del orden público del condado de Millhaven que requería atención inmediata. 2 horas después,
El equipo de comunicaciones de NYK Development Corporation emitió una respuesta que, con muchas palabras, decía muy poco. Nadie quedó particularmente convencido. Las semanas siguientes transcurrieron con el ritmo pausado y poco glamuroso propio de un proceso institucional. Investigadores de la Fiscalía General llegaron a Milaven, pasaron varios días revisando documentos y tomaron declaraciones formales a Walter y a Danny. Dos empresas independientes examinaron los datos geológicos y confirmaron lo que Walter había registrado en sus notas de campo originales, que las cifras del estudio presentadas por NYK habían sido alteradas sistemáticamente para minimizar el impacto ambiental de la presa propuesta. Los 11 correos electrónicos de la caja metálica fueron autenticados e incorporados al expediente probatorio. 3 altos ejecutivos de NYK, entre ellos Richard Kalewa, fueron acusados formalmente de cargos que incluían fraude, falsificación de documentos públicos y conspiración para eludir las leyes de protección ambiental. El proceso se prolongaría, como suele ocurrir en estos casos, pero el resultado de la solicitud de permiso ya no estaba en duda. La presa de Wolf Creek no se construiría. Gary Loomis presentó su renuncia al Departamento de Policía de Milaven un martes por la mañana, 2 semanas después de que se diera a conocer la noticia. Lo hizo discretamente, sin previo aviso, dejando una carta en el escritorio del subjefe que asumiría el cargo de forma interina. Desde el principio colaboró plenamente con la investigación estatal, proporcionando un relato completo de su acuerdo con NYK, el cronograma de pagos y todas las comunicaciones que había recibido de los representantes de la corporación durante los últimos 2 años. Su cooperación quedó documentada y se tuvo en cuenta. Los cargos presentados en su contra se redujeron significativamente en comparación con lo que podrían haber sido de otro modo. En la vista para la lectura de su sentencia, Danny condujo hasta el juzgado de Salem y se sentó en la sala. Cuando el juez le preguntó si deseaba hacer alguna declaración sobre el carácter del acusado, se puso de pie y habló durante unos 4 minutos. Dijo que Gary Loomis había sido un buen oficial y un jefe justo durante la mayor parte de su carrera, que el departamento y la ciudad se habían beneficiado enormemente de su servicio, y que lo que había hecho en los 2 últimos años de su carrera no borraba lo anterior, aunque no pudiera justificarse con ello. Lo dijo con franqueza, sin hacer gestos, y volvió a sentarse. Loomis, sentado en la mesa de la defensa, no se giró, pero Danny vio cómo sus hombros se movían ligeramente, de la forma particular en que una persona recibe algo que no esperaba y no sabe cómo sostener. La ceremonia en Milaven fue organizada por el ayuntamiento unas 6 semanas después de que se anunciaran las acusaciones. Se celebró un sábado por la mañana a principios de enero en Founders Park, un modesto espacio verde en el centro del pueblo con un kiosco de música y algunos viejos robles que perdían sus hojas cada noviembre y las volvían a brotar cada abril con la persistencia infalible de las cosas que llevan haciendo lo mismo desde hace mucho tiempo. Hacía frío, pero el cielo estaba despejado, como esas mañanas de enero en el oeste de Oregón en las que el cielo se tiñe de un azul pálido y limpio, y el aire huele a pino y escarcha. Una buena parte de los 4.000 habitantes de Milaven acudieron al parque, lo que, en una ciudad de ese tamaño, significaba que estaba lleno de una manera que transmitía una calidez genuina, más que una mera formalidad. La alcaldesa Patricia Udem, una mujer práctica y respetada de unos 60 años que había ocupado el cargo durante 6 años, se paró en el podio y habló sobre la cuenca hidrográfica, sobre el suministro de agua subterránea, sobre lo que el pueblo estuvo a punto de perder sin siquiera saber que estaba en riesgo. Habló sobre ese tipo particular de valentía que actúa en silencio, sin reconocimiento, durante años antes de que alguien la note. No era una oradora sentimental por naturaleza, lo que hacía que los momentos en que su voz se volvía más pausada y firme tuvieran mayor peso que si lo hubiera sido. Al terminar, llamó a Walter Haynes al frente. Walter caminó hacia el podio con su camisa de franela y sus botas de cuero desgastadas, moviéndose con la cuidadosa firmeza de un hombre que aún recupera fuerzas tras una grave enfermedad. Biscuit caminaba a su lado con la correa suelta, sin prisa, moviendo la cola en un lento y tranquilo arco. La multitud aplaudió cuando Walter tomó su lugar, y él permaneció allí un instante con la expresión de un hombre que no sabía qué hacer al ser observado por tanta gente a la vez. Agradeció al alcalde, a la oficina del fiscal general y pronunció unas palabras sencillas y directas sobre Wolf Creek y Clearwater Forest, dichas por alguien que había pasado décadas conociendo esas tierras como la mayoría de la gente en la multitud jamás lo haría. No mencionó a NYK por su nombre. No era necesario. La alcaldesa Oudem le entregó a Walter un certificado enmarcado que lo acreditaba como ganador del Premio de Gestión Forestal de Clearwater, siendo la primera vez que se otorgaba este galardón en la historia del municipio,
creado específicamente para la ocasión. Asimismo, anunció que se colocaría una pequeña placa al pie del pino más antiguo de la propiedad de Walter, en el lugar donde se conservaron las pruebas. La placa decía, Walter Haynes, guardián del bosque. Debajo de su nombre, en letras del mismo tamaño, una segunda línea, y Biscuit, que lo sabía desde el principio. El público respondió a esa segunda línea con un sonido que oscilaba entre la risa y el aplauso, cálido y sincero. Por su parte, Biscuit se sentó muy derecho junto a Walter y aceptó la atención con la serena dignidad de un perro que siempre había sabido que sus contribuciones acabarían siendo debidamente reconocidas. Danny estaba de pie cerca de la parte trasera de la multitud, justo dentro de la arboleda, en el borde del parque. Había venido vestido de civil, con una chaqueta gris y vaqueros desgastados, y se había colocado en un lugar desde donde podía ver sin ser particularmente visible. Observó la ceremonia con la misma atención serena que dedicaba a casi todo, y cuando los aplausos se alzaron para Walter y Biscuit, juntó las manos con las de los demás, expresando su sentir con sinceridad. No sentía que perteneciera a una tribuna. Lo que había hecho aquella noche de viernes de noviembre había comenzado con la simple decisión de bajarse del coche, y todo lo que siguió había sido, en su opinión, el trabajo habitual de prestar atención y perseverar. No tenía intención de darle mayor importancia. Tras finalizar la parte formal de la ceremonia y mientras la multitud comenzaba a dispersarse y a conversar en grupos más pequeños, Walter lo encontró. El anciano se abrió paso entre la multitud que se dispersaba, con Biscuit siguiéndole de cerca, y al llegar al borde del parque donde se encontraba Danny, le tendió la mano. Su apretón era firme para un hombre que había estado en cuidados intensivos 6 semanas antes. «Gracias», dijo Walter, por escuchar a Biscuit. Lo dijo con sencillez, sin añadir nada más, con el tono de quien ofrece el resumen más preciso posible de algo que se resiste a ser resumido. Danny le estrechó la mano y se agachó a la altura de Biscuit. El perro se inclinó hacia adelante y pasó lentamente la lengua por la palma de Danny con un movimiento pausado que transmitía tanto afecto como una leve sensación de satisfacción, como si el asunto se hubiera resuelto correctamente. Luego, Biscuit se recostó y miró a Danny con la expresión tranquila y serena de un perro que había cumplido con su cometido y se sentía satisfecho con el resultado. Danny permaneció agachado un momento, con la mano apoyada en la cabeza del perro, mirando al anciano y al perro dorado bajo la pálida luz de enero, y pensó en aquella noche de viernes de noviembre en la que un par de faros iluminaron una figura que estaba de pie en medio de una carretera oscura, y algo en esos ojos de animal lo convenció de salir de su vehículo y seguirlo. Pensó en lo cerca que todo había estado de ser diferente. Walter no sobrevivió la noche, la caja de hojalata permaneció enterrada, el permiso para la presa siguió adelante silenciosamente mientras 4000 personas tomaban su café y regaban sus jardines, sin saber jamás que corría bajo tierra que lo sustentaba. Pensó en la mínima diferencia que podía suponer una sola decisión, y en la frecuencia con que esas decisiones llegaban sin previo aviso, disfrazadas de momentos pequeños y cotidianos. Se puso de pie, metió las manos en los bolsillos de la chaqueta y contempló los viejos robles en el centro de Founders Park, con sus ramas desnudas contra el cielo azul de enero. En algún punto más allá del límite oriental del pueblo, el arroyo Wolf Creek seguía fluyendo a través del bosque Clearwater, frío, cristalino y sin obstáculos, como lo había hecho desde mucho antes de que nadie en Milaven hubiera nacido. En definitiva, parecía el desenlace perfecto para una mañana de sábado. En definitiva, parecía suficiente. Hay algo a lo que esta historia vuelve una y otra vez, sutilmente, en los momentos de pausa entre la acción. No se trata de un héroe. Danny sería el primero en confirmarlo. No resolvió nada por ser excepcional. Lo resolvió porque, en una fría noche de viernes en una carretera oscura, decidió prestar atención. Decidió escuchar. No un protocolo, no la voz que le decía que se quedara en el vehículo y esperara instrucciones, sino algo más sencillo y difícil de explicar. La mirada de un perro. Una urgencia que no se expresaba con palabras. Y Walter. Un hombre que pasó 3 años guardando una verdad que nadie a su alrededor parecía querer escuchar. No gritó. No acudió a la prensa ni organizó ninguna campaña. Se aferró a lo que sabía que era correcto, en silencio, en una caja de hojalata enterrada bajo un pino, esperando el momento en que apareciera la persona adecuada y estuviera dispuesta a escuchar. Ese tipo de paciencia requiere más valentía de la que la mayoría de la gente cree. Es más fácil renunciar a una verdad que te cuesta algo. Walter nunca lo hizo. Luego está Biscuit.
Y si te encuentras sonriendo al pensar que un perro cambió el rumbo del suministro de agua de todo un pueblo, esa sonrisa es totalmente comprensible. Porque la verdad es que Biscuit comprendió algo que los humanos a su alrededor habían perdido de vista. Comprendió que esperar ya no era una opción, que había llegado el momento, que la persona indicada estaba en el camino, y que solo hacía falta que alguien diera un paso al frente y lo pidiera. Lo hizo sin dudarlo. Lo hizo con todas sus fuerzas. El mensaje de esta historia no es complicado, pero sí importante. El coraje no siempre se manifiesta de forma ostentosa. A veces, se trata de un anciano que se aferra a la verdad, aun cuando el precio de hacerlo sea su seguridad y su tranquilidad. Otras veces, se trata de un joven oficial que decide seguir sus instintos en lugar de las instrucciones. Y a veces, y esta es la parte que vale la pena recordar, es un perro dorado parado en medio de un camino oscuro que se niega a moverse, pidiéndole una simple cosa a un extraño: confía en mí. Vivimos en un mundo que a menudo premia a los más ruidosos, agresivos y a quienes más se destacan. Pero los silenciosos, los que observan, los que resisten, los que esperan el momento oportuno para actuar con calma y determinación, son igual de importantes o incluso más. Y una cosa más. Casi todas las historias como esta tienen un personaje similar a Gary Loomis. Una persona que sabía lo que hacía, que empezó bien, pero que llegó a un punto en que el peso de su lucha personal superó su capacidad para sobrellevarla con honestidad. Sería fácil descartarlo por completo, pero la respuesta más difícil y humana es considerar ambas cosas a la vez, lo que hizo mal y lo que lo llevó a hacerlo. No para justificarlo. Jamás lo justificaríamos. Sino para comprender que las buenas personas pueden tomar decisiones terribles cuando están desesperadas y solas con su miedo, y que comprender esto no es debilidad. Es el comienzo de la construcción de comunidades donde las personas no tengan que elegir entre hacer lo correcto y sobrevivir. A todos los que siguieron esta historia de principio a fin, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Le dedicaron su tiempo y atención a Walter, a Danny, a Biscuit y al pequeño pueblo de Milaven. Y eso significa mucho más de lo que podemos expresar con palabras. Historias como esta solo llegan hasta donde las personas están dispuestas a compartirlas, y tú la llevaste hasta el final. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo, reflexionar sobre algo o recordar algo, te agradeceríamos enormemente que le dieras a me gusta y la compartieras con alguien a quien creas que le gustaría. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte la próxima historia que te traigamos. Cada una de ellas requiere tiempo y dedicación, y tu apoyo es lo que lo hace posible. Y por último, queremos saber tu opinión. En los comentarios, cuéntanos, ¿has presenciado alguna vez algo así? Un momento en que una persona o un animal dio un paso al frente cuando nadie más lo hacía. Una ocasión en que alguien guardó la verdad en silencio durante mucho tiempo hasta que llegó el momento oportuno. Una historia de lealtad, valentía o simple bondad humana que te haya marcado. Cuéntanos tu historia. Las leeremos todas con mucho cariño. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo.